misma estructura que la instigación, un autor detrás de otro autor. Ambos tienen dominio del hecho, pero la diferencia en la autoría mediata es que el autor directo no va a responder puesto que ha actuado mediante error, mediante coacción, por tratarse de un inimputable o un menor de edad. Un inimputable es una persona que no tiene la capacidad de poder orientarse por el mensaje que da la norma. En ese sentido, no tiene la capacidad de poder valorar si es que el comportamiento que hace es lícito o ilícito, es bueno o malo. Mientras que el menor de edad está especificado en el mismo Código Penal, en el artículo 20, como aquellas personas menores de 18 años. En ese sentido, si es que un autor que está detrás de un menor de edad o de un inimputable le ordena a que cometa un delito, por más de que esta persona haya dado su consentimiento, ese consentimiento es irrelevante. Por lo tanto, esta persona no va a responder aun cuando tenga el dominio del hecho. Esto es lo que quiero sostener como punto de partida para diferenciar entre lo que es instigación y autoría mediata. En cuanto a la coautoría, la doctrina dominante ha señalado cuáles son los presupuestos que la fundamentan. En principio, para hablar de coautoría tiene que empezarse por un acuerdo común de todos los intervinientes, un acuerdo común que va a posibilitar una distribución de funciones de estos intervinientes y que cada interviniente tiene que dar un aporte esencial en el hecho delictivo y que además tiene que dar su aportación en la fase ejecutiva del delito. Esos son los tres requisitos básicos de la coautoría que señala la doctrina dominante. Sin embargo, yo considero de que no necesariamente se tienen que cumplir con estos tres requisitos para que podamos hablar de una legítima coautoría. Existen casos de coautoría no ejecutiva. El doctor Muñoz Conde lo sostiene perfectamente, pone muchos ejemplos de que, y sobre todo en el caso de las organizaciones criminales, en el cual los cabecillas o los jefes de banda en muchas ocasiones no forman parte de la fase ejecutiva de un delito, pero sí tienen dominio del hecho, dan un aporte durante la fase de preparatoria del delito, pero que en estricto sensu no dan un aporte en la fase ejecutiva, y no por eso no se les va a considerar coautores, ¿no? O sea, existe la posibilidad de que se hable de coautoría a pesar de no formar parte de la parte ejecutiva del delito. Considero, como le dije en un inicio, que es factible, es posible, no existe ninguna contradicción de que se pueda sostener para los casos concretos de criminalidad organizada, que se puedan dar casos de instigación, casos de autoría mediata y casos de coautoría. Pero, como lo señalé también, en los casos de la autoría mediata considero que solamente se van a dar en aquellos casos en los cuales el autor directo no va a responder. Y desde aquí quiero señalar quiero dejar por sentado mi discordancia con la postura o con la teoría de la autoría mediata en los aparatos organizados de poder, que fue, como también lo señaló mi interlocutor en un inicio, que entiendo por lo poco que le pude escuchar, pues no terminó su fundamentación, sigue la teoría del doctor Klaus Roxin, ¿no? Que es quien ha llevado esta teoría hasta sus últimas consecuencias. Considero que no puede hablarse de una autoría mediata en aparatos organizados de poder, porque se rompe o de alguna manera se flexibiliza la diferencia entre autoría mediata e instigación. Claro, la fundamentación que le da a la autoría mediata en aparatos organizados de poder no es la responsabilidad, ¿no? Sino que tiene que cumplirse con los requisitos que también ha señalado el compañero, ¿no? Que tiene que haber un aparato organizado de poder, tiene que haber un poder de mando, tiene que haber fungibilidad de los intervinientes y que el aparato organizado de poder tiene que actuar al margen del derecho. Esos son los fundamentos que le da, por lo menos, el doctor Roxin en su teoría. Hay otros autores que sostienen, por ejemplo, la predisposición de los ejecutores hacia el delito, como es el doctor Shoroda, que también postula esta teoría de la autoría mediata en aparatos organizados de poder. Yo considero que esta teoría, que en su momento fue muy buena y ayudó a resolver muchos casos, en la actualidad no tiene esa fuerza o esa validez que tenía en el año 60 o en muchos años atrás, ¿no? Esta teoría se resolvió, por ejemplo, el caso Eichmann, el caso de los tiradores del muro, y en el Perú se aplicó específicamente para el caso de Fujimori, ¿no? Considero que no, porque como lo he señalado anteriormente, con esta teoría se confunde o no se deja en claro cuál es la diferencia entre autoría mediata e instigación.
como he señalado, a mi parecer el único fundamento que la diferencia es la responsabilidad. Si se flexibiliza, si se amalgama ese criterio de la responsabilidad, es decir, no, en la instigación responden el autor de atrás y el autor de delante, y en la autoría mediante en aparatos organizados de poder también responde el autor de delante y el autor de atrás. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre autoría mediata e instigación? Yo personalmente no le encuentro ninguna diferencia. Es por eso que yo considero que en los aparatos organizados de poder, que es una forma de criminalidad organizada, no se debe sostener una autoría mediata, sino una coautoría. Y una coautoría, en el caso Fujimori, por ejemplo, una coautoría no ejecutiva. Uno puede decir, pero Fujimori nunca mató a nadie, no hizo nada. Está bien, ¿no? De manera fenomenológica, es cierto, no hizo nada, no mató a nadie. Pero de manera normativa, él tenía el dominio del hecho, tenía el poder de mando, y con la teoría de la coautoría no ejecutiva, perfectamente se le podría diferenciar o se le podía atribuir a título de coautor. Finalmente, estas teorías, ¿no? La autoría mediata o la coautoría, serían meramente especulaciones o diferencias a nivel normativo, puesto que finalmente, ya sea como autor mediato o como coautor, el interviniente va a responder a título de autoría, de manera genérica, ¿no? Esto es la interpretación de ley lata que le he dado, es decir, con la regulación actual que se le puede desprender del Código Penal o de la Ley 30.077. Sin embargo, yo considero que debería reformularse esta teoría de la intervención delictiva de manera general, es decir, una propuesta de ley referenda, y que debería postularse una teoría del injusto colectivo de intervención. No sé si me queda tiempo todavía para poder exponer esto. 2 minutos. En la réplica, Paul. En la réplica. Bueno, en todo caso quiero dejar por sentado que la teoría del injusto colectivo de intervención, como lo he señalado, es una propuesta de ley referenda, no se encuentra todavía regulado en el Código Penal, pero que ya existen una serie de ejecutorias que han seguido la lógica de esta teoría, la cual voy a explicar un poco en la réplica. Muchas gracias. Bien, continuando, Joel Córdoba tiene 5 minutos para la réplica, en este caso para contraponer o estar en contra de aquellos argumentos expuestos por Paul. Bien, voy a empezar preguntándome ¿qué es lo que diferencia al instigador del autor ejecutivo en la autoría mediata? En los supuestos de criminalidad organizada. Una respuesta muy sencilla, que en los segundos pertenece a una organización que presenta una estructura jerarquizada y en los primeros no. Les decía que la criminalidad organizada en nuestro país solamente funge como un agravante de los delitos, de determinados delitos. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo voy a hablar de instigador, y al que yo le instigo, digamos, yo lo convenzo para que cometa un determinado delito porque le estoy pagando, esa persona, si no pertenece a mi organización, no le podría yo aplicar todos los supuestos del 30.077 porque sencillamente esa persona no pertenece a mi organización criminal. Pero si pertenece a mi organización criminal, no está siendo convencida de realizar el delito penal ¿por qué? Porque está yendo y a partir de una variedad de elementos lo vaya a convencer a realizar el ilícito penal, sino que está realizando el ilícito porque está sometido a una estructura jerarquizada, una estructura de jerarquía, y él, al aceptar pertenecer a la organización criminal, él está en la obligación de cumplir esa situación o ese acto ilícito. También se tiene que tener en cuenta que este elemento ejecutor es fungible. Si este sujeto decide no realizar la conducta ilícita que se le está mandando, los de la criminalidad organizada, los mandos medios o los mandos altos, bien pueden encargarse de la otra persona. Entonces, lo que puede diferenciar a los supuestos de instigación con los supuestos de autoridad mediata en la criminalidad organizada, porque estamos hablando sobre este contexto, es justamente la presencia de la estructura jerárquica y de la fungibilidad del elemento ejecutor. Por otro lado, se habla aquí de la coautoría. Pero ¿cuál es el elemento principal de la coautoría, independientemente de que sea un requisito necesario una ejecución conjunta o si sea un requisito necesario el tema de la división de función del trabajo?
La coautoría requiere como requisito esencial que la ideación y la planeación del acto delictivo, del hecho delictivo, sea conjunta. Es decir, tú y yo nos hayamos puesto de acuerdo para realizar determinado acto ilícito. Si no existe ese momento inicial de ponernos de acuerdo, puede darse cualquier forma de intervención, complicidad primaria, complicidad secundaria. Entonces, si es que se está hablando de que este es el elemento inicial de ponernos, de hecho de ponernos de acuerdo para hablar de coautoría, en las organizaciones criminales, en todos los tipos de los cuales he mencionado, ¿se presenta este supuesto? La respuesta es no. Podría argumentarse, o tal vez podría deducirse en la posición o la exposición del compañero Paul, que sí se estaría presentando este elemento de la coordinación o la planeación conjunta por el mero hecho de que uno, al pertenecer a una organización criminal, ya de por sí ha dado por supuesto, ha presentado su voluntad o incluso sus ideas para realizar un determinado ilícito. Pero tal forma de entender o tal forma de aplicar la responsabilidad penal en la organización criminal no hace sino violentar principios del derecho penal básico. ¿Cuál es el principio del derecho penal básico sobre el cual se sustenta nuestro derecho penal constitucional, de Estado de Derecho, proveniente de las revoluciones liberales? Es que el derecho penal es un derecho penal de acto y no un derecho penal de autor. Es decir, vamos a atribuir responsabilidad solamente a partir de un hecho en concreto. Y sobre esos hechos en concreto, por ejemplo, poniéndonos en la organización criminal de César Álvarez, el hecho en concreto que podría asumir sobre el cual se podría establecer una responsabilidad que sea en este ejemplo el homicidio de Ezequiel Nolasco. ¿Quiénes han participado de todos los de la organización criminal de César Álvarez en la toma, en la decisión del homicidio de Ezequiel Nolasco? Yo entiendo que no han sido todos, es más, incluso tal vez el ejecutor, si pertenecía, poniéndose en el supuesto de que haya pertenecido a la organización criminal, él ni siquiera lo ha planeado porque él simplemente es un sicario, una persona que va y mata. Entonces, como no tiene esa característica, no podemos hablar de una coautoría dentro de los aparatos organizados de poder. Otro principio que también se podría ver violentado dentro de esta situación es el principio de legalidad, otro principio básico del derecho penal. ¿Qué quiere decir con esto? Que el injusto no es el mismo. O sea, el injusto del autor de arriba, o sea, la posibilidad que tiene él para dominar, para controlar los hechos es mayor a la del ejecutor. El autor de arriba incluso puede mandar a dos ejecutores para que realicen el mismo acto ilícito bajo el supuesto de que uno de ellos va a fallar y el otro puede llegar a realizar el trabajo en conjunto. Entonces la responsabilidad, el dominio del hecho que tiene el autor, el que pertenece a los mandos medios o superiores de la organización criminal es superior, es mayor, por lo tanto la responsabilidad penal que se le vaya a atribuir también a esa persona es mayor. Si hablamos en términos de peligrosidad, ¿cuál de los dos termina siendo el más peligroso? ¿Aquella persona que emite las órdenes, que se vale de la organización criminal, o aquella persona que simplemente está esperando que exista un planeamiento, a que exista una ideación, una determinada conducta criminal? Se entiende que los mayores. Además, en la criminalidad organizada, la finalidad de las organizaciones criminales es la obtención de ganancias económicas. Si vamos a hablar también en términos de peligrosidad, ¿cuál de estos dos elementos son los que presentan el poder económico? ¿El ejecutor o los que están dentro de los centros de poder? Obviamente los que están dentro de los centros de poder. Por lo tanto, la peligrosidad de cuál de los dos tiene que ser desvalorada en mayor medida. La de los que están en los centros de poder. Entonces, esa situación no nos permite hablar, bajo ninguna circunstancia, de una coautoría, incluso de una responsabilidad similar entre los intervinientes a nivel de horizontalidad. Entonces, creo yo que con eso, para pronunciarme, ya que el compañero Paul no tuvo el tiempo o el momento de hablar sobre el injusto colectivo de intervención. Esto es un debate que ya se había producido en la ciudad de Lima, también con la presencia de nuestro amigo Josué Pinday. De lo que yo le había entendido, de lo que él asumía, de lo que él más o menos describía como la intervención colectiva, o el injusto colectivo de intervención, era que el dominio del hecho no era exclusivo de aquella persona que había ideado, sino que el dominio de hecho se terminaba difuminando en todas aquellas personas que tienen un contacto causal con el hecho. Es decir, el cómplice primario también tiene un dominio del hecho, porque por ejemplo, ¿no?, el campana bien puede no hacer su trabajo de campana y puede perjudicar a la ejecución de todo el delito. Entonces, bajo esa perspectiva, la posición del compañero Paul terminaba de alguna forma difuminando la separación entre autoría y participación, o autores y partícipes, en
eliminando el elemento de accesoriedad y señalando que todos a la larga terminan deviniendo en una posición de dominio del hecho con respecto al injusto. Sin embargo, desde mi interpretación, esa es una posición que no hace sino retrotraernos a las posiciones causalistas en que todos nosotros somos responsables de un determinado hecho penal porque tenemos una vinculación causal. Esa vinculación causal nos lleva a la posición del autor unitario, todos son responsables porque todos pueden intervenir. Y también comete la falacia del espantapájaros. ¿En qué consiste la falacia del espantapájaros? El profesor de razonamiento jurídico de la Universidad Nacional de San Marcos señalaba que muchas veces algunos de nosotros construimos o deformamos una teoría y criticamos esta construcción o esta deformación de la teoría real y la cuestionamos. Decimos que ya la hemos cuestionado, está criticada y asumimos que ya la hemos derrotado. ¿Por qué señalo que aquí se ha incurrido en esta falacia? Por la sencilla razón de que la teoría del dominio del hecho no solamente basa sus criterios en un elemento meramente material. Es decir, no tengo yo el dominio del hecho porque yo tenga la vinculación objetiva, material o la posibilidad fáctica de modificar el curso causal, sino porque además de tener esa posibilidad fáctica, yo he planeado la posibilidad de tener desde la fase previa, he hecho todo lo posible para tener la posibilidad o la potencia de modificar esos cursos causales. ¿Eso qué quiere decir? Que además de un elemento material, un elemento objetivo, también está presente un elemento subjetivo. Y ese elemento subjetivo es justamente el que no puede cuestionar, no puede criticar esta posición del injusto colectivo de intervención. Entonces, con estas posiciones doy por terminada mi intervención. Entiendo que ya no va a haber otra intervención de mi parte. Agradecer también a José Pinday por la invitación, a todo el círculo de estudios que ha organizado este evento, a todos ustedes por haberse tomado su tiempo. Entiendo yo que es día sábado, el día de ayer ha sido viernes, muchos tal vez han salido. El día de hoy todos quieren estar con su familia, con el enamorado, en fin, tantas actividades recreativas que pueden realizar, y es un sacrificio que estén aquí escuchándonos a esos ponentes que tratan de compartir con ustedes lo poco que sabemos. Muchas gracias. Bien, a continuación, Paul, dando la réplica de los argumentos para contraponer a las ideas de Joel. Me parece haber entendido que mi interlocutor, Joel Córdoba, señaló de que en la organización criminal solamente pueden ser intervenientes aquellas personas que forman parte de la estructura criminal. No sé si lo he entendido mal, pero por si acaso quiero leer el artículo 2 de la ley 30.077, que en el inciso 2, en principio el artículo 2 hace alusión a la definición y a los criterios para determinar la existencia de una organización criminal. Y en el inciso 2 dice que en una organización criminal pueden estar en la intervención de los integrantes de una organización criminal, personas vinculadas a ellas o que actúan por encargo de la misma, que puede ser temporal, ocasional o aislada. En ese sentido, no solamente los miembros de una organización criminal pueden ser intervinientes. Una persona, por poner un ejemplo, ¿no? Existe una organización criminal dedicada a la extorsión y al secuestro. Si deciden contratar a un sicario que no forma parte de la organización criminal para que les haga el trabajo de matar a una persona X, a este sicario se le tiene que aplicar la agravante de la organización criminal a pesar de que no forma parte de la organización criminal, porque el mismo tenor de la ley lo exige así. Eso para comenzar. Segundo, quiero entrar a hacer algunas réplicas en cuanto a las críticas que ha hecho el compañero en cuanto a la teoría del injusto colectivo de intervención. Lo primero que he señalado, o bueno, lo segundo me parece, fue de que con esta teoría se estaría retrotrayendo a teorías causalistas, naturalistas del siglo XIX, que se refieren a la teoría del autor unitario. Y eso no es así, no es así. No es así porque en la teoría causalista del autor unitario bastaba con que cualquier interviniente dé un aporte causal al hecho y con eso ya era suficiente para que se le considere autor. Con la teoría del injusto colectivo de intervención no basta con que esta persona dé un aporte causal. Se tienen que seguir determinados filtros para que esta persona que da un aporte
forme parte del colectivo típico. Y este primer filtro que se tiene que pasar es la teoría de la imputación objetiva y de la imputación subjetiva, que como sabemos no tiene nada que ver con causalismo, ¿no? Es una teoría meramente valorativa, normativa. Pero quiero, en primer lugar, explicar en qué consiste la teoría del injusto colectivo de intervención, que como lo señalé anteriormente, es una propuesta de ley eferenda, es decir, no es una teoría que se desprende de la lectura del Código Penal o de la Ley 30.077, sino que es una propuesta. En principio, ¿a qué me refiero con injusto colectivo de intervención? Para ponérselas sencillas, en eliminar la diferencia meramente cuantitativa que existe entre autores y partícipes, y crear una institución más genérica denominada intervinientes, ¿ya? Para comenzar. ¿Por qué considero que se debe eliminar una diferencia entre autores y partícipes? El compañero también lo ha señalado. ¿Cuál es el criterio dominante que a mí me permite diferenciar entre un autor y un partícipe? La teoría del dominio del hecho. Todo interviniente que tiene dominio del hecho va a ser autor, ya sea autor mediato, coautor o autor directo. Y aquella persona que no tiene dominio del hecho, sino que da un aporte que puede ser esencial o que puede ser auxiliar o secundario, va a responder como partícipe, ya sea como instigador o como cómplice primario o como cómplice secundario. La pregunta que me hago es, ¿acaso los cómplices no tienen de alguna manera dominio del hecho respecto del colectivo típico, del hecho en común? El compañero puso el ejemplo del asalto a un banco y el campana, si es que decide, o el chofer que espera en la esquina con el auto encendido para irse a la fuga. Si es que revoca su conducta, es decir, a última hora se retrotrae, se arrepiente, decide no continuar con el acto, no está interrumpiendo el curso causal del hecho. En otras palabras, no tiene, por así decirlo, la posibilidad de proseguir con el curso causal del hecho. Sí lo tiene, y eso es tener dominio del hecho. La pregunta acá es esta: ¿tiene el mismo dominio del hecho que tiene el ejecutor directo, aquel que entra al banco y que sustrae el dinero, el que reduce a los vigilantes? Habría que hacer un pequeño razonamiento mayor, un razonamiento mayor ahí, ¿no? Yo considero de que no tienen la misma cantidad de dominio del hecho que si tiene un autor directo, pero finalmente todo se reduce a criterios cuantitativos. Tanto el partícipe como el autor tienen dominio del hecho. La diferencia está en que uno tiene menos dominio del hecho y otro tiene más dominio del hecho, pero finalmente todos lo tienen, y por lo tanto no puedo utilizar la teoría del dominio del hecho para hacer una diferenciación entre autores y partícipes, puesto que todos la tienen. Entonces, bajo esa lógica, considero que a todos se les debería considerar como intervinientes. Ahora bien, ¿qué implica seguir esa teoría del injusto colectivo de intervención? En primera instancia, implicaría eliminar o de alguna manera modificar cuál es el fundamento de la accesoriedad, porque se dice, la doctrina dominante señala de que el aporte que da un partícipe es accesoria al aporte que da el autor, ¿no? Su aporte será punible en cuanto haya aportado algo al aporte que ha hecho, a la ejecución que ha hecho el autor. Yo considero de que no existe tal relación de accesoriedad, porque todos, tanto partícipes como cómplices, son, por así decir, dominan su propio hecho, ¿no? Son autores de su propio hecho y que tienen ese vínculo respecto del colectivo típico, es decir, respecto de la conducta en común. Por lo tanto, no existe una accesoriedad entre sujetos, sino lo que existe es una accesoriedad entre sujeto y hecho, y eso es lo que se debe entender por accesoriedad. Asimismo, considero que... Paul, estás en el tiempo. Bueno, para terminar un par de minutos, quiero señalar que esta teoría del injusto colectivo de intervención, me hubiese gustado tener más tiempo para explicarlo más a fondo, no es un retroceso a teorías causalistas, porque como he señalado, se tiene que pasar un primer filtro, que es la imputación objetiva y la imputación subjetiva, para que formen parte del colectivo típico. Es decir, aquella persona que aporta y que causalmente ayuda a que se cometa un hecho ilícito, pero que su conducta se encuentra amparado bajo uno de los institutos liberadores de la imputación objetiva, que puede ser prohibición de regreso, principio de confianza, etc., no va a formar parte del colectivo típico, a pesar de que causalmente ha
ayudado, por así decirlo, a que se realice el hecho típico. Finalmente, quiero señalar en cuanto a la autoría mediata. En un inicio la autoría mediata se diseñó, se creó esta teoría con la idea de que va a responder el autor de atrás y no el autor de adelante. Esa era inicialmente la idea. Y la coautoría era de que iban a responder todos los intervinientes. ¿Qué es lo que se ha hecho durante el desarrollo del año, de todas las teorías que se han esbozado a lo largo de la historia de la teoría del delito? Se ha flexibilizado la autoría mediata. Se ha señalado en un primer momento de que el autor de adelante también puede responder, aunque de manera residual. Luego se cambia a autoría mediata en aparatos organizados de poder, en donde responde tanto el autor de adelante y el autor de atrás, y ahora se quiere sostener una autoría mediata en estructuras empresariales. Y esa es una crítica que lo ha hecho ya el doctor Percy García Cabero, que es, ¿qué queda de la autoría mediata? Todos quieren modificar la teoría de la autoría mediata, pero a la coautoría la dejamos ahí como un fósil. No podemos tocarla porque ya tiene sus presupuestos dados y se tiene que quedar así por siempre, pero la autoría mediata la manoseamos sin ningún pudor y la amalgamamos y la modificamos a nuestro mejor parecer y beneficio. Bueno, yo quiero agradecer también nuevamente a los organizadores, al compañero Joel Córdoba y a ustedes por tomarse la molestia de escuchar a estos ponentes, sobre todo mi persona, que es la primera vez que vendo Chimbote y considero innecesaria la inmerecida la invitación que me han hecho, pero quiero felicitar a los organizadores por este evento que promueve la investigación y el aprendizaje del conocimiento del derecho penal. Si hay preguntas por parte del público, me someto a responderlas. Muchas gracias. Bien, viendo terminado el debate, hemos concluido que dos grandes expositores han tratado de dar ideas contrarias, ideas que se contraponen entre sí, pero hemos acogido algunos argumentos de cada uno. Por lo tanto, es necesario dar por fin el debate, enriquecer esta discusión con todos los presentes, para que de algún modo asimilen una postura, sea la autoría mediata, sea